Hay algo en ti que ya no se relaja como antes. No es ansiedad constante, no es un problema específico que puedas resolver. Es más silencioso que eso. Es como un ligero desajuste, casi imperceptible para quien mira desde fuera, pero imposible de ignorar cuando estás solo, y tú ya lo notaste, en momentos pequeños, cuando el día desacelera, cuando el ruido disminuye, cuando no hay nada jalándote hacia afuera, algo aparece, no como un pensamiento claro, sino como una sensación, un peso ligero en el fondo de la conciencia, un tipo de silencio que no calma, solo expone, y tratas de seguir normalmente. Sigues haciendo lo que siempre hiciste. Cumples con tus responsabilidades, te adaptas al ritmo de las personas a tu alrededor, pero hay un punto en ti que ya no acompaña ese movimiento. Observa, y ese punto no está cómodo, no reacciona como antes, no se distrae con la misma facilidad, no se convence con las mismas explicaciones, y eso empieza a generar un tipo de incomodidad que no tiene un nombre exacto, porque no es tristeza, no es insatisfacción directa, es algo más específico, es la sensación de estar viviendo, pero con una parte de ti ligeramente desplazada de todo, como si estuvieras dentro de tu propia vida y al mismo tiempo un poco fuera, participando, pero no totalmente presente. Y lo más extraño, ya intentaste resolverlo, intentaste ocuparte más, intentaste distraerte, intentaste llenar ese espacio con metas, planes, incluso pequeñas recompensas, pero nada se sostiene, funciona por un tiempo corto y luego regresa, siempre regresa, como un eco que no depende de lo que haces, y eso empieza a incomodar de verdad, porque te das cuenta de que no es falta de actividad, no es falta de estímulo, es otra cosa. Es como si hubiera una parte de ti que ya no acepta ser distraída, una parte que no quiere ser convencida ni calmada con explicaciones rápidas. Quiere otra cosa, y lo sientes, aunque todavía no sepas exactamente qué, y mientras más intentas ignorarlo, más esa presencia parece cobrar fuerza, no de forma agresiva, sino constante, como algo que no se va porque no debería irse. Y quizá eso es lo que más desestabiliza, el hecho de que en el fondo reconoces esa sensación, no como algo nuevo, sino como algo antiguo, algo que ya habías notado en otros momentos, pero que lograste dejar de lado. Ahora ya no, ahora hay una diferencia sutil. Antes podías perderte completamente en las distracciones, ahora incluso distraído. Sigues dándote cuenta. Antes esto aparecía de vez en cuando, ahora empieza a repetirse con frecuencia, y eso cambia la relación que tienes con tu propia experiencia, porque cuando empiezas a darte cuenta, aunque no entiendas completamente, ya no puedes volver al mismo nivel de inconsciencia, y es aquí donde la incomodidad gana profundidad, porque no es solo una sensación, es una señal, no algo que grita, sino algo que permanece, una especie de presencia silenciosa que parece decir, sin palabras, hay algo aquí que todavía no estás mirando, y lo sabes, tal vez no con total claridad, pero sabes lo suficiente como para no poder ignorarlo por completo, y eso crea un tipo muy específico de tensión interna. No es urgencia, es persistencia, una presencia continua que no exige una respuesta inmediata, pero tampoco desaparece con el tiempo, y mientras más intentas tratar esto como algo pequeño, más te das cuenta de que no lo es, porque si lo fuera, ya habría pasado, pero no pasó, y no está pasando, se está volviendo más claro, más presente, más difícil de postergar, y quizá eso es precisamente lo que todavía estás evitando admitir. Esto no está ahí para resolverse rápido, ni para ser ignorado. Esto está ahí para ser visto. Y por primera vez, empiezas a sospechar que huir de esto ya no es una opción real. En algún momento, empezaste a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No fue algo que buscaste, simplemente empezó a suceder. Entraste a un ambiente y sentiste algo extraño, incluso sin que nadie dijera nada. Hablaste con alguien,
y tuviste la sensación de que había más ahí de lo que se estaba diciendo. Observaste ciertas situaciones y notaste patrones que parecían invisibles para los demás, y al principio dudaste, intentaste racionalizar, pensaste que era tu imaginación, que estabas interpretando de más, pero poco a poco se volvió difícil negarlo, porque no era un episodio aislado, era recurrente, y más que eso, era preciso. Empezabas a notar pequeñas incoherencias, pequeños desajustes, pequeñas señales de que algo no se estaba mostrando por completo, y eso no trajo claridad, trajo peso, porque percibir más no facilita la vida, la complica, empiezas a ver lo que antes no veías, pero sigues dentro de los mismos ambientes, las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, y entonces surge un tipo de incomodidad difícil de explicar. Estás ahí, pero no completamente. Estás presente, pero con una parte de ti observando todo desde fuera, y esa parte ya no puede fingir, ya no puede entrar en ciertas conversaciones con la misma ligereza, ya no puede creer en ciertas explicaciones simples, ya no puede ignorar lo que hay detrás, y eso empieza a crear un distanciamiento silencioso, no necesariamente físico, sino interno. Sigues conviviendo con las mismas personas, pero algo cambió en la forma en que te conectas, como si existiera una distancia que nadie percibe, excepto tú, y quizá lo más difícil sea eso, no puedes explicarlo. Si intentaras ponerlo en palabras, sonaría exagerado, o confuso, o incluso demasiado extraño. Entonces te lo guardas, y continúas, pero por dentro, algo ya no encaja como antes, y eso empieza a afectar incluso las cosas más simples. Decisiones pequeñas se vuelven más pesadas, interacciones comunes requieren más energía, momentos que antes eran neutros, ahora cargan cierta incomodidad, como si estuvieras sosteniendo algo que ya no es natural. Y aquí ocurre un giro sutil. El problema no es que el mundo se haya vuelto más complicado, es que empezaste a percibir más allá de la superficie, y cuando eso pasa, no hay forma de desver. Puedes ignorarlo por un tiempo, puedes intentar volver al automático, pero algo dentro de ti ya cruzó un límite, y ese límite no permite un regreso completo, porque ahora sientes cuando estás siendo auténtico, y cuando solo te estás adaptando, sientes cuando algo tiene sentido, y cuando estás forzándolo para que encaje, y esa sensibilidad no te da respuestas inmediatas, pero te quita la capacidad de engañarte con facilidad, y eso cansa porque sigues viviendo dentro de las mismas estructuras, pero ya no perteneces completamente a ellas. Cansa porque empiezas a notar cuánto te ajustas, cuánto te reduces, cuánto te moldeas para que todo siga funcionando. Y llega un punto en que surge una pregunta incómoda, no dicha en voz alta, pero constante. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo yo? Esa pregunta lo cambia todo, porque no puede responderse de forma superficial. Exige que mires con más honestidad, y mientras más miras, más notas que existe una diferencia creciente entre quién eres y quién estás siendo, y esa diferencia empieza a pesar, no como culpa, sino como tensión, una tensión interna que aparece cuando dices algo que no representa completamente lo que sientes, cuando aceptas algo que ya no tiene sentido, cuando sigues en un patrón que, en el fondo, ya reconociste, y lo más silencioso de todo es que nadie a tu alrededor parece notarlo. Para los demás todo está normal, pero para ti ya no lo está, y quizá eso sea lo que más aísla, no la ausencia de personas, sino la ausencia de reconocimiento, porque lo que está pasando dentro de ti no es visible por fuera, pero es imposible de ignorar por dentro, y entonces continúas entre dos lugares, el externo, donde todo sigue igual, y el interno, donde todo empezó a cambiar, y esa división no es cómoda, pero tampoco es aleatoria, porque hay algo que se está construyendo ahí, aunque todavía no sepas exactamente qué. Existe una parte de ti que ya entendió, no completamente en palabras, pero entendió lo suficiente como para saber que algo necesita cambiar, y aún así no cambias, no de verdad. Ajustas pequeños comportamientos,
reorganizas algunas cosas, intentas acercarte a una versión más coherente, pero hay un límite invisible que no cruzas, y ese límite no está afuera, está dentro, porque el problema no es falta de claridad, es resistencia, pero no esa resistencia obvia que percibes fácilmente, es algo más sofisticado, más silencioso, una especie de acuerdo interno que ni siquiera recuerdas haber hecho, pero que sigues cumpliendo, un acuerdo de mantenerte seguro, de no arriesgar demasiado, de no romper completamente con lo que ya conoces, aunque lo conocido ya no tenga sentido, y este mecanismo se disfraza muy bien. Aparece como prudencia, como responsabilidad, como esperar el momento adecuado, pero en el fondo es solo postergación. Sientes cuando algo es verdadero, lo sientes en el momento, sin necesidad de una explicación larga, pero justo después llega el pensamiento. Tal vez no es ahora, necesito pensarlo mejor. No puedo simplemente cambiar todo así. Y parece lógico, pero no lo es. Es solo la forma en que tu mente encontró para mantenerte exactamente donde estás. Porque hay algo que ya percibiste, aunque no lo hayas admitido claramente. Si cruzas esto de verdad, ya no sigues siendo la misma persona. Y no es un cambio leve, es estructural. Cambia la forma en que te ves, cómo te posicionas, cómo te relacionas, cómo eliges, y eso tiene un costo que casi nadie quiere pagar de forma consciente, porque implica soltar cosas que aún te dan cierto tipo de comodidad, aunque sea una comodidad vacía. Y es aquí donde el mecanismo se fortalece. No te impide percibir, te permite ver, pero impide que actúes, te deja consciente, pero atrapado. Y eso crea un estado muy específico. Ya no estás completamente inconsciente, pero tampoco eres libre. Estás en medio, y ese medio es uno de los lugares más desgastantes que existen, porque ves lo que no funciona, pero sigues repitiendo. Percibes el patrón, pero aún participas en él. Reconoces el desajuste, pero no rompes, y cada vez que eso sucede, algo en ti pesa un poco más, no como culpa, sino como acumulación, como si cada pequeña incoherencia quedara registrada internamente, y llega un punto en el que ya no puedes fingir que no te das cuenta, porque la incomodidad deja de ser puntual, y se vuelve constante. Y aquí viene un giro que casi nadie quiere aceptar. El problema no es que no sepas qué hacer, es que lo sabes, y no quieres enfrentar lo que eso exige, porque no se trata solo de cambiar comportamiento, se trata de perder una versión de ti, y eso se siente como una muerte silenciosa, la muerte de quien has sido hasta ahora, la muerte de las justificaciones que construiste, la muerte de las formas que encontraste para mantenerte estable, y aunque esa versión ya esté desgastada, sigue siendo familiar, y lo familiar atrapa más que la incomodidad, entonces continúas, postergando, refinando la forma de no decidir, creando pequeñas pausas que parecen inofensivas, pero que, sumadas, mantienen todo exactamente igual. Y lo más sutil de todo es que este mecanismo no va a desaparecer por sí solo, no se disuelve con más información, ni con más tiempo, solo pierde fuerza cuando se ve con total claridad, sin justificación, sin maquillaje, cuando te das cuenta, sin suavizar, de que estás participando activamente en tu propio estancamiento. Y eso no es cómodo de admitir, pero es necesario, porque mientras sigas creyendo que todavía no es el momento, vas a seguir atrapado dentro de un tiempo que nunca llega. Y en el fondo, ya lo sabes, sabes que hay algo que estás evitando, algo que, si lo enfrentas de frente, cambiaría la dirección de todo, pero que también exigiría que dejes atrás aquello que aún estás intentando sostener. Y es exactamente por eso que todavía no lo has cruzado. Hay un punto muy específico en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir negociando con esto, no porque alguien te convenció, no porque apareció una respuesta clara, sino porque el esfuerzo de seguir evitándolo empieza a pesar más que enfrentarlo. Y ese punto no es dramático, no llega con una gran decisión, ni con un cambio externo, llega como un silencio distinto,
sin distracción, sin intento de llenar, sin necesidad de resolver de inmediato, solo presencia, y al inicio incomoda, porque te das cuenta de lo acostumbrado que estás a reaccionar, a llenar cualquier vacío, a explicar cualquier sensación, a huir de cualquier incomodidad antes siquiera de entender qué es. Pero cuando no reaccionas, algo empieza a aparecer, no como una respuesta inmediata, sino como claridad, una claridad cruda. Empiezas a ver tus propios movimientos mientras ocurren. Notas el momento exacto en que intentas distraerte, el momento en que suavizas algo que sabes que no deberías, el momento en que eliges el camino más cómodo, aún sabiendo que no es el más verdadero, y eso cambia la forma en que te ves, porque por primera vez no te estás explicando, te estás observando, sin defensa, sin narrativa, sin intentar parecer coherente, y eso desmonta muchas cosas, no de forma agresiva, sino inevitable. Esa versión que sostenías empieza a perder fuerza, no porque decidiste abandonarla, sino porque empezaste a ver a través de ella, y cuando ves, sostenerla se vuelve más difícil. Y aquí ocurre el giro que casi nadie nota de inmediato. El problema nunca fue qué hacer, fue la forma automática en la que venías funcionando, porque mientras reaccionas sin darte cuenta, cualquier intento de cambio se vuelve solo otro patrón, pero cuando empiezas a ver, aunque aún no sepas exactamente cómo actuar, ya no estás en el mismo lugar, y eso es sutil pero profundo. Empiezas a interrumpir pequeños automatismos, empiezas a pausar antes de responder, antes de aceptar, antes de adaptarte, y en esos pequeños espacios algo nuevo aparece, no como certeza, sino como elección, una elección más limpia, menos basada en el miedo, menos basada en mantener una apariencia, menos basada en repetir lo ya conocido, y eso cambia la dirección, incluso sin grandes movimientos externos, porque el cambio real no empieza afuera, empieza en la forma en que te posicionas frente a lo que sucede, y cuando esa posición cambia, todo a tu alrededor empieza, poco a poco, a reorganizarse, no de forma mágica, sino coherente. Algunas cosas dejan de tener sentido y caen, algunas relaciones se ajustan o se alejan, algunas decisiones se vuelven obvias, aunque antes parecieran difíciles, y te das cuenta de algo importante. No necesitabas más información, necesitabas dejar de evitar lo que ya era claro, y eso trae una sensación distinta. No es euforia, no es alivio inmediato, es algo más estable, más silencioso, una especie de alineación interna, como si por primera vez en mucho tiempo no estuvieras dividido, y eso no resuelve todo. Pero cambia la forma en que atraviesas cualquier cosa, porque ahora hay menos ruido, menos esfuerzo por sostener algo que no es verdadero, y más presencia para lidiar con lo que realmente está ahí, y tal vez eso es lo que este momento representa para ti, no una transformación externa inmediata, sino un punto de no retorno interno, un punto en el que ya no puedes fingir que no ves, y eso, por sí solo, ya cambia el camino, porque a partir de aquí, ya no se trata de encontrar respuestas, se trata de no alejarte de lo que ya percibiste, aunque sea incómodo, aunque no sea conveniente, aunque implique dejar atrás partes que todavía parecen familiares, porque en el fondo lo sabes, sabes que seguir como antes ya no es una opción real, y no porque alguien lo haya dicho, sino porque algo en ti finalmente dejó de aceptar menos de lo que es verdadero, y cuando eso sucede, el camino no necesita ser forzado, empieza a revelarse, conforme dejas de huir. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, pero no en el sentido místico que ya has escuchado tantas veces. Fue porque en algún nivel te reconociste, no en las ideas, sino en las entrelíneas, en esa incomodidad que nunca has sabido explicar bien, en esa sensación de estar viviendo, pero no completamente presente dentro de tu propia vida. Y eso no es poca cosa, porque la mayoría de las personas pasa años,
a veces toda la vida, sin detenerse el tiempo suficiente para darse cuenta de esto. Tú te detuviste, aunque haya sido por unos minutos, y eso ya dice más de ti que cualquier explicación externa podría decir. Recuerdo un momento simple, nada grandioso. Estaba en medio de un día común, haciendo cosas comunes, y de repente llegó ese silencio, no un silencio externo, un silencio interno, y por primera vez no corrí, no tomé el celular, no intenté distraerme, no traté de llenar ese espacio, me quedé ahí, y en ese espacio, sin esfuerzo, quedó claro, no como una respuesta lista, sino como una percepción imposible de ignorar. Estaba sosteniendo una versión de mí que ya no me representaba, y lo más incómodo fue darme cuenta de que ya lo sabía desde hacía mucho tiempo, solo que no quería verlo de frente. Desde ese día, nada se volvió más fácil, pero sí más honesto, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que escuchas, cambia la forma en que eliges, cambia incluso el tipo de silencio que puedes sostener. Si algo de este video se quedó contigo, no intentes convertirlo en una conclusión rápida. Déjalo abierto, déjalo incomodar un poco, porque a veces lo que más te acerca a algo real no es entender rápido, es no huir. Si este tipo de contenido hace sentido para ti, suscríbete al canal, no como hábito, sino como una decisión, porque los próximos videos no te van a dar respuestas listas, van a seguir señalando eso que ya percibiste, pero que aún evitas sostener por completo. Si alguna parte de esto realmente te atravesó, comenta, no para estar de acuerdo conmigo, sino para marcar el punto en el que te diste cuenta de algo que antes estaba difuso, y hay un video apareciendo en tu pantalla ahora. No continúa este tema de forma directa, pero si lo miras con atención, vas a notar que toca exactamente la parte que todavía estás tratando de evitar.